Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Luis. Buenos días, ¿todo bien, estimado? ¿Todo en orden? Prueba. Bien, por dicha, ¿cómo se encuentra, profe? Aquí vamos, por ahí, tranquilo. ¿Y vos qué? ¿Qué tal, man? Bien, todo tranquilo, por dicha, aquí desde buena mañana haciendo trabajos de la U. De eso se trata. Disculpe. De eso se trata. De eso se Pues, trata la profe, vida. bueno, es que acabo de tener el volumen bajo, me dijo, disculpe. De eso se trata la vida, de estudiar, Ah, trabajar. sí, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, por dicha. Bueno, excelente. Hay que aprovechar Sí, la por oportunidad ahí, de estudiar. Bueno, vamos a ver si iniciamos. Luis, ya la listo. clase se está grabando. No sé si tenés alguna duda sobre tema número 1 de la antología, del capítulo No, 1 no, que se dio la sesión anterior. no, todo bien. Sobre la orientación, ¿alguna duda? No, ya la había repasado la clase anterior y ya la había leído y todas las dudas habían quedado aclaradas. Sobre la tarea para las próximas semanas, Solo bueno, ya ahí la estamos trabajando, entonces no hay problema. por ahí, Luis. Entonces vamos a arrancar con el capítulo número 2 de la antología, Okay. que es el que corresponde hoy. El tema número 2 tiene que ver sobre el tema del presupuesto nacional, presupuesto de la República. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Es correcto. Entonces, ese es el tema que vamos a revisar hoy, los apuntes. Ok, primeramente, pues interesa tener claro qué es el presupuesto, ¿verdad? Para este tema. Vamos a revisar el concepto. Luego vamos a revisar un poquito cuáles son los principios, las normas guía, los parámetros, los lineamientos del presupuesto público, ¿verdad? Luego vamos a ver las diferentes etapas de elaboración del presupuesto, lo que se llama el ciclo presupuestario, y finalmente vamos a ver un poquito los modelos de presupuestación que existen, ¿ok? Siendo así, entonces vamos con el tema número 1, ¿qué es el presupuesto? ¿Ok? El capítulo es el correspondiente al presupuesto público, un instrumento para la planificación estratégica, ¿ok? Entonces, ¿qué es el presupuesto? Okay, primeramente, es importante tener claro que el presupuesto de la República es una ley. Era una ley de la República que tiene varias particularidades, porque a diferencia de la generalidad de las leyes, es una ley financiera, es un documento financiero, jurídico-financiero. Jurídico, en el tanto es una ley, formalmente es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, pero a nivel de contenido o estructuralmente es un documento de orden financiero o con términos financieros, ¿verdad? Donde están los ingresos proyectados y los gastos autorizados. ¿Okay? Eso es importante para efectos del concepto, ¿verdad? Porque este documento, esa ley de la República, ¿verdad? No es como le digo, como la generalidad de las leyes, letras y letras y letras y letras, ¿verdad? Sino que lo que se va a ver más es un documento de orden financiero, en donde prácticamente se reflejan varios componentes importantes. Uno, primeramente los ingresos proyectados. Contame algo. ¿Vos trabajas, Luis? Sí, señor. De hecho, trabajo en el sector público. Okay. ¿Qué fecha te pagan? Los 15 y los 30. Okay. Entonces, hoy siendo 22, usted tiene proyectado un ingreso que el 30 te van a pagar una parte de tu salario. Okay. Eso es un ingreso proyectado. Sobre ese ingreso proyectado, probablemente, si vos querés asumir una serie de compromisos, los asumís en función de la proyección del ingreso. Entonces, probablemente si el 29 alguien te vende un celular, vos le decís, mira, sí, sí me interesa, pero te lo pago mañana. Eso es un ingreso proyectado. El ingreso no lo tenés. Depende de un hecho futuro incierto y probable, que es el pago. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Okay. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo están? Buenos días, bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. Buen día. Buen día, Tatiana. Entonces, estamos con el tema de
del ingreso proyectado. Ese es el primer componente de este documento presupuesto. Luego hay otro componente que son los gastos necesarios. Recordemos que en el sector público los gastos responden a gastos autorizados por ley, ¿verdad? Pago de salarios, alquileres de edificios, planillas, etcétera, 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 etcétera. Vamos bien por ahí. Otro componente que no es el menos importante para efectos del concepto del presupuesto, ¿verdad? Es el tema de los objetivos. ¿Okay? Entonces, si yo les digo a ustedes, hagamos un presupuesto para una carne asada, el objetivo sería la carne asada. ¿Verdad? Realizar un compartir, nos vamos a comer una carne asada. Entonces, el presupuesto como documento, ¿verdad? No solamente tiene los ingresos proyectados, sino los gastos necesarios para alcanzar ese objetivo, compartir una carne asada, ¿verdad? Que se relaciona mucho, ¿verdad? Con los temas de la programación presupuestaria, ¿verdad? Y entonces ahí es donde termina siendo un tema sumamente importante. Ese documento, ese instrumento jurídico financiero, inicialmente que se conoce como proyecto de ley, termina siendo una ley de la República, aprobada por la Asamblea Legislativa. ¿Estamos claros con el concepto de presupuesto, chicos? Sí, señor. Si yo les digo a ustedes, vamos a hacer una carne asada y les digo que hagamos un presupuesto, pues probablemente ese presupuesto en su construcción, cualquiera de ustedes va a empezar a construirlo a partir de esos componentes que les estoy diciendo. Ingreso proyectado, gastos necesarios, objetivos, metas o programación para cumplir esos objetivos. ¿Sí? Una carne asada, más allá de una carne asada, implica comprar platos desechables, pinchos, servilletas, carbón, la chispa, N cantidad de elementos que son adicionales pero necesarios para poder hacer una carne asada. La carne asada con carne no es carne asada. Falta todo lo demás, ¿verdad? Entonces alguien dirá, ¿y el carbón? ¡Hey, no compraron el carbón! Y todo el mundo con la carne asada, con la carne sin asar. Entonces es importante comprender o entender esos elementos. ¿Ok? Teniendo claro el tema del presupuesto, ¿verdad? Es importante hablar de una rama del derecho financiero. Recuerden que el derecho financiero era aquel que tenía que ver con ingresos, gastos, que es el derecho presupuestario. ¿Qué establece el derecho presupuestario? Obviamente, su objeto de estudio, ¿qué es? El presupuesto. ¿Y qué establece? Pues obviamente cómo se regula todo lo referente al proceso presupuestario. Toda la regulación del proceso presupuestario está ahí. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que estamos, chicos, con esa primera parte. No sé si alguno quiere aportar algo, tomar algo, decir algo. No, de momento todo bien, profe. Todo bien. Okay. Estando claro en ello, ¿verdad? Entonces resulta importante tener claro cuáles son los principios, cuáles son las normas guías, cuáles son los lineamientos por los cuales transita el presupuesto. Y esos principios vienen en la antología, ¿verdad? Entonces sí les agradecería por favor que ubiquen la antología, todos, cada uno de ustedes, por favor ubiquemos la antología para ir viendo uno a partir de su lectura cuáles son esos principios y poder ir explicándolos poco a poco. ¿Me indican en qué momento, chicos? Estamos bueno, ya estoy en el libro, página 63, donde empieza a enumerar los principios. Ok, y viene un primer principio que es el principio de anualidad. Sí, señor. Estamos por ahí, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces, alguno por favor con la lectura del principio de anualidad y luego cada uno van ahí pasándose para ir leyendo los principios. Bueno, voy a ir con el principio de anualidad. Ok, Página 63 dice, principio de anualidad.
El principio de anualidad establece que el presupuesto se emite para un ejercicio económico anual, el cual va del 1 de enero al 31 de diciembre. Artículo 5, inciso D, en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en adelante vienen las iniciales. Bajo la regla general de que el presupuesto debe ejecutarse en su totalidad en el ejercicio económico para el cual fue aprobado, so pena de incurrir en ilegalidad y que se tenga por anulada la autorización del desembolso. Este principio no impide la realización de proyecciones presupuestarias. Señor. Sí, sí, sí. Ok. La realización de proyecciones presupuestarias de los compromisos plurianuales de hasta por 5 años, indispensables para asumir muchos planes, proyectos y egresos que, por su carácter, demandan un lapso mayor. La temporalidad del año es un medio que obliga a acomodar la gestión a ese periodo y permite un control oportuno sobre este, tal y como está previsto en el artículo 38 de la ley. Ok, entonces vamos al principio de la anualidad. El presupuesto trabaja sobre ingresos proyectados. Ya dijimos que el compañero tiene un ingreso proyectado. ¿Qué fecha me dijiste que te pagaban? ¿El 30? ¿El 28? ¿El 28? Sí, bueno, sí, creo que es 29 más bien. 29. El compañero tiene un ingreso proyectado. Es decir, ese ingreso no lo tiene aún, pero él tiene proyectado que ingresa el 29. Entonces, el presupuesto de la República es un ingreso proyectado anualmente. Entonces, esa anualidad obliga que en el 2025 se proyecten los ingresos de cuál año. Disculpe, profe, es que estaba cambiando el audio de la compu, no lo escuché. Si el ingreso es un ingreso proyectado, es decir, un ingreso que no ha ingresado aún, que se proyecte que va a ingresar en el futuro, y si el presupuesto es anual, en este año 2025, los ingresos proyectados son del año 2020. ¿Del 2026? Del 2026. Entonces, este año, bajo el principio de anualidad, ¿verdad? Hay ingresos proyectados para el 2026, ¿verdad? Y van a haber gastos necesarios para el 2026. ¿Ok? Porque el presupuesto va del 1 de enero del año correspondiente al 31 de diciembre de ese mismo año. Y se proyectan. Porque si hay algo que el compañero tiene seguro, es que no tiene nada seguro que le vayan a pagar. Él tiene proyectado a futuro eso. Al Estado le pasa similar. El Estado para el 2026 que tiene proyectado una serie de ingresos. ¿Y cuándo va a ingresar eso? Hasta el 2026, no antes. ¿Estamos claros ahí? Pues esa proyección obliga o lleva a comprender que el presupuesto es anual. No sé si hay alguna duda sobre la anualidad. No, señor. Ok, vamos al siguiente principio. ¿Algún otro, por favor? Voy a leer yo. Principio de universidad e integridad. El principio de universidad hace referencia a que todos los ingresos previstos y gastos utilizados del Estado en forma íntegra y previsibles están extendidos en un único documento presupuestario, el cual permite identificar con claridad todo su contenido. Numeral 176 de la Constitución y el artículo 5, inciso A. En Costa Rica no se cuenta con un presupuesto único consolidado de todas las entidades públicas, en virtud del reconocimiento de personalidad jurídica plena o especial otorgada a cientos de instituciones, razón por la cual cada una maneja su propio presupuesto. Ok. Entonces, el principio de universalidad e integridad, ¿verdad? En los términos de la Ley General de la Administración Pública y Presupuestos Públicos, lo que refiere es a lo siguiente. En el momento que se hace el presupuesto de la República por parte de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y se aprueba por la parte de la Asamblea Legislativa, tienen que estar todos los gastos,
Eso es como cuando estábamos hablando de la famosa carne asada. Organizamos una carne asada. La persona que elabore el presupuesto para esa carne asada tiene que contemplar todos los ingresos proyectados y todos los gastos necesarios para esa carne. No puede venir el día de la carne asada a decir lo siguiente: chicos, qué pena con ustedes. Yo sé que yo les había cobrado 5,000 para la carne asada, pero resulta que no metí el carbón. Ese gasto era un gasto necesario. Sí. Es un gasto que pudo haber contemplado desde el momento que elaboró el presupuesto. ¿Sí? ¿Dónde hubo un error? En la elaboración, que lamentablemente, no comprendiendo el principio de universalidad e integridad, dejó por fuera una serie de gastos que eran necesarios. El carbón. Entonces, cuando uno le dice, vamos a organizar una carne asada, son 5,000 colores, y una vez se establece cuáles son los gastos necesarios que se van a cubrir con esos 5,000 colones. Normalmente, todo lo que tiene que ver con la carne asada se cubre. Eventualmente aparece alguien que dona los platos y cosas así, que son gastos menores, pero gastos al fin y al cabo, y cada quien trae lo de tomar. Cuando eventualmente usted compra algo, usted espera que sea ese el precio, y no que le digan algo luego, mira, es que tenés que pagar eso otro, mira, es que faltó esto, mira, es que no. En el presupuesto es igual. Ese principio de universalidad e integridad obliga a que todos los gastos estén debidamente contemplados, indiferentemente que sean trascendentes, que sean muchos o que sean pocos, pero todo tiene que estar ahí contemplado. No sé si queda claro. Sí, señor. El principio de equilibrio presupuestario. ¿Alguno, por favor, con la lectura de explicación de con la lectura de este principio? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, principio del equilibrio presupuestario. El presupuesto debe reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento. Artículo 5, inciso C. Que en nuestro país, al nivel del presupuesto nacional, se logra aumentando el endeudamiento público, ya que los ingresos no suplen totalmente los gastos, además de haber un nivel histórico de endeudamiento. Ok. Recordemos que la principal fuente de financiamiento del Estado son los tributos. ¿Okay? Y el Estado tiene una serie de gastos necesarios que están autorizados por ley. En la lógica del principio del equilibrio presupuestario, cuando uno escucha que hay un superávit, eso no es bueno. Porque si bien es cierto, a pesar de que el superávit implica que hay más ingresos que gastos, si los ingresos se cobraron por tributos, de ahí entonces están cobrando los tributos que no deberían pagar porque no se van a gastar. Eso implica un superávit. Si el Estado llega a un déficit, tampoco eso es bueno. Se está gastando más de lo que se está recaudando. ¿Qué es lo que llama la ley? Al equilibrio presupuestario. Es que decir que quedemos tablas, que los ingresos sean más que los gastos, no, que los gastos sean más que los ingresos, no, sino que tanto uno como el otro sean iguales. Equilibrio presupuestario. No sé si queda alguna duda con ese principio. Profe, en resumen, ¿verdad? Como la calle de ustedes, eso es salir tablas, o sea, el superávit tampoco es algo positivo. Veámoslo en términos de una institución como el IMAS, que trabaja con el tema de la pobreza, erradicarla. Una institución como el IMAS que termine en un superávit no sería bien visto. ¿Me explico? Sí, sí, comprendo. Al final de cuentas no está cumpliendo a cabalidad del 100% de su razón de ser. Exactamente. Y por otro lado,
lo que se cobró me cobraron a mí tributos que no se gastaron, ¿me explico? Ok, le comprendo. Que mejor hubieran sido tributos que no me hubieran cobrado. Entonces ahí es donde es importante que el superávit. Ahora, en el peor de los escenarios, es mejor un superávit a un déficit, obviamente, ¿verdad? Pero el escenario ideal en el Estado es el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio, ¿verdad? Y en el peor de los escenarios, un superávit razonable, justificable, pero jamás un déficit, porque eso sí pone en riesgo la gestión pública, porque hay programas que se dejaron de cumplir, ¿verdad? O gastos necesarios que no cubrieron con los ingresos proyectados. Eso es lo peor que le puede pasar. Vamos al siguiente principio, de especialización o especificidad. Ok, voy con la lectura. Las asignaciones presupuestarias no son realizadas por las autoridades que las aprueban. Es decir, no se permite la discrecionalidad en la fuente ni el destino de los recursos financieros para cubrir cualquier tipo de gasto y por cualquier monto, sino que son límites de acción político-jurídica de los poderes y de las autoridades públicas. Artículo 5, inciso F. Por ello, en virtud de este principio, los distintos gastos por realizar deben quedar especificados tanto el monto máximo autorizado, especificaciones cuantitativas, como en el tipo o naturaleza del ingreso, especificaciones cualitativas, acorde con una serie de partidas, lo cual implica que la autorización es dada por un gasto preciso y por un monto determinado. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Eso es como la misma lógica de la carne asada. Si yo le digo que vamos a cobrar una cuota de 5,000 colones por una carne asada, ¿para qué son los 5,000 colones? Para la carne asada. Entonces resulta que llega la actividad y lo que menos hay es carne asada. Hay piñata, hay para picar, hay frituras y la carne no hay. Ahí se está violentando el principio de especificidad o especialización. En el momento que se aprueba el presupuesto de la República, ingreso proyectado, gasto necesario, con nombres y apellido viene el objetivo y el plan o programa que se va a cubrir con eso. Y es para eso. No es desvestir un santo para vestir otro. Si el dinero es para mantenimiento de la red vial, es para mantenimiento de la red vial. Si el dinero es para recolección de basura, es para recolección de basura. ¿Estamos claros con eso? Muchachos. Sí, señor. Ok, siguiente principio. ¿Algún otro? Principio de competencia, por favor. Principio de competencia. Ese principio hace referencia a un sistema de distribución de responsabilidades y competencias que el ordenamiento jurídico dispone en materia presupuestaria, conforme al cual la Administración prepara, ejecuta el presupuesto, mientras el Parlamento o la Contraloría General de la República lo aprueban, controla y ejecuta. Artículos 121, 25, 176 de la Constitución 18, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en lo cual sucesivo y los artículos 33 a 57 de las iniciales, entre otros. Ok, ¿qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Cuando usted llega a la Ley General de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, ¿verdad? El presupuesto tiene una serie de etapas donde hay diferentes responsables, ¿verdad? Y entonces es una potestad exclusiva, excluyente y complementaria, que trabajan en coordinación, sí, pero esa coordinación no implica que yo hago lo que hace el otro. Por ejemplo, Luis, vos me decís que trabajas en el sector público, ¿verdad? Sí, señor. ¿En qué institución trabajas? En el AIA.
Ok, usted trabaja en acueducto. Juan Manuel, el cual conozco, es el presidente ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, sí, señor. ¿Okay? A Juan Manuel le corresponde lo referente a los servicios de conexión, desconexión de agua. Pues no. Directamente él no. No, hay claramente, hay un departamento, una unidad operativa que tiene que ver con temas de conexión y desconexión de agua. Debe haber otra área que tiene que ver con temas de inversión. Debe haber otra área que tiene que ver con temas de mejoramiento. Debe haber otra área que tiene que ver con temas de la calidad del agua potable. Debe haber otra área que tiene que ver con el tema tarifario. ¿Verdad? Él tiene que ver con un tema político, de representación, y es la cabeza visible. Pero detrás de él hay una cantidad de unidades, personas con nombres y apellidos con una competencia exclusiva, ¿verdad? En donde él, si bien es cierto, es el superior jerárquico, también él no se puede atribuir o abrogar competencias que no le competen. Si a él no le corresponde, X no puede hacerlo, por más presidente ejecutivo que sea. Eso tiene que ver. Por ejemplo, hay me imagino que debe haber en un departamento o una unidad de talentos y recursos humanos. Sí, señor. Y entonces, él no hace el proceso de reclutamiento y selección de personal. Eventualmente hay un procedimiento para ello. ¿Okay? Y hay personas responsables que establecen el perfil, los requisitos, las necesidades, el salario, a partir de su expertise. Entonces, la competencia como principio a nivel presupuestario es importante porque hay una serie de principios, una serie de parámetros, de funciones, y hay a lo largo de la administración pública diferentes órganos responsables de, por ejemplo, ahí mismo lo dice, ya lo habíamos dicho, ¿a quién le corresponde aprobar el presupuesto? A la Asamblea Legislativa y a la Contraloría. Pero ese es el órgano o los órganos que aprueban el presupuesto de la República. ¿Ok? Y entonces aquí viene algo que es interesante. Ustedes escucharon hablar todo el tema del FES, del recorte en el FES y todo lo demás. Sí, señor, sí, señor. Al final, la decisión si hubo recortes o no, ¿quién lo tomó? ¿El ministro de Hacienda o la Asamblea Legislativa? La Asamblea. La Asamblea. Pero ¿quién es el malo de la película? Hacienda. Como si Hacienda fuera responsable de lo que aprobaron o no aprobaron los diputados. ¿Cuál es el siguiente principio, chicos? Principio de la no afectación de los recursos. Este principio busca que todos los ingresos públicos recaudados por concepto de impuestos nacionales se destinen a financiar los gastos públicos en su totalidad, sin vincular un determinado ingreso a un determinado destino de gasto. Se deriva del artículo 50 constitucional, el cual asigna al Estado el más adecuado reparto de la riqueza. Pese a lo establecido en la normativa, dicho principio no se aplica en la realidad costarricense, dado que existen leyes que vinculan determinados ingresos a unos determinados fines, a pesar de que la mayoría no se respetan y violan este principio. La Sala Constitucional ha considerado que deben ser respetados algunos de estos destinos específicos creados por ley en razón de que los mismos tutelan fines y derechos fundamentales de relevancia constitucional.
Este principio no opera en el ámbito del sector descentralizado y de las empresas públicas, en donde la voluntad del legislador que ha atacado determinados recursos y ciertos destinos específicos debe respetarse. Ok, ¿qué significa este principio? Significa lo siguiente. En la generalidad, todos los ingresos proyectados es para cubrir los gastos necesarios para los fines públicos. La plata que el Estado recauda debe ser y es para eso. En términos generales. Sin embargo, ahí dice que en Costa Rica no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Ya en el principio de especialización o especificidad, en Costa Rica se permite por ley establecer que tal ingreso proyectado es para este gasto necesario, en específico. No es que todo el dinero entra a la caja única del Estado y la gente mete mano. En Costa Rica, por un tema de planificación, el presupuesto viene vinculado para algo. Entonces, por ejemplo, cuando usted paga el marchamo y se va al lado atrás del marchamo, ahí viene tal dinero para COSEBI, tal dinero para el INS, tal dinero para tal. Cuando usted paga el teléfono, la tasa de teléfono, ahí viene tanto para 911, tanto para el otro, tanto para tal. Ese principio de especificidad o especialización hace que, si bien es cierto, en términos generales, en Costa Rica se puede decir que todos los tributos son para cubrir todos los gastos, en términos generales, es cierto, por un tema de planificación y orden queda claro para cuál ingreso y para cuál gasto. ¿Quedamos claros con eso, chicos? Profe, una consulta, ¿verdad? Yo, viéndolo desde mi perspectiva de la institución en la que trabajo, nosotros tenemos el departamento de hidrantes y en el recibo viene un canon que es para hidrantes. Entonces, a pesar de que se cobra un solo recibo, se saca un porcentaje, se le da al departamento de hidrantes y eso es lo que ellos tienen como dinero. De hecho, nosotros no podemos utilizar ningún activo ni nada relacionado con hidrantes porque es un presupuesto aparte. A pesar de que es la misma institución y la misma plata, es un presupuesto aparte porque es un canon y una ley aparte. Por el principio de especialización o especificidad, exactamente. Ok, muchas gracias. Y a pesar que todo lo recauda directamente allá y entra todo a la cuenta de allá, pero ya a nivel interno hacen la repartición del dinero. ¿Qué es lo que dice usted? Sí, ¿Estamos ahí señor. claros? Sí, exacto, era eso, para ponerle, digamos, un ejemplo visual y comprender mejor. Ok. Siguiente principio de vinculación, chicos. Voy ahí. Principio de vinculación entre el plan y el presupuesto o programación. El presupuesto debe sustentarse y ser un reflejo de la planificación institucional, a fin de responder adecuadamente al cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores. El objetivo es contribuir a la gestión de de las instituciones públicas en función de las demandas sociales que éste debe enfrentar en el ámbito de sus competencias. Artículos 4 y 5 e inciso E de la ley. Los programas que conforman el presupuesto deben mostrar fielmente las metas, objetivos e indicadores contemplados en la planificación anual y estar debidamente relacionados con la planificación de mediano y largo plazo en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes sectoriales, regionales o locales, según sea el caso. Ok. ¿Qué significa ese principio? Todas las instituciones tienen a corto, mediano y largo plazo planes o programaciones. ¿Ok? Y el presupuesto debe responder a ese plan
o a esa programación. Por ejemplo, pensando en AIA, y el compañero me corregirá si no es así, si no es así. Hay épocas de bonanza de agua y hay épocas de sequía, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Entonces, a partir de ese componente, ellos tienen que saber que los ingresos tienen que replantearlos, porque los ingresos proyectados en X épocas del año no son los mismos a los ingresos proyectados en otras épocas del año, porque obviamente en momentos de escasez y de razonamiento y de falta de agua potable, ese ingreso proyectado baja, porque si no hay consumo, no hay facturación. Y entonces ellos saben en esa planificación, en esa programación, eso. Pero el gasto está. Tienen que seguir pagando salarios, tienen que seguir pagando alquiler de edificios si tienen edificios alquilados, tienen que seguir pagando inversión, o sea, tienen que seguir pagando un montón de cosas. Entonces, a partir de eso ellos hacen programaciones, ¿verdad? Inclusive, eventualmente si ocupan alquilar equipo especial tipo cisternas para agua, ¿verdad? Tienen que hacer las programaciones de cuándo van a darse esas contrataciones y cuándo no. No sé si estamos claros. Más o menos por así funcionan allá, ¿verdad? Más o menos. Palabras más, palabras menos. Es correcto, es correcto. Casi que es compañero mío, profe. Estamos. Entonces, ahí ya es así, pero todas las historias es igual. ¿Verdad? Por ejemplo, un ejemplo muy puntual y creo que lo comprenderán. Si hay una época del año en que tienen que duplicar las municipalidades la limpieza de las calles y recolección de basura, es en diciembre. Por la cantidad de basura que se genera en diciembre. No sé si me lo van a comprender. Todo lo que implica diciembre en compras, en ventas, en cantidad de personas en la calle, hace que a nivel presupuestario se tenga que programar y presupuestar probablemente, y en forma ordinaria durante el resto del año yo paso por el centro de San José 3 veces a la semana, probablemente en época navideña son 5 veces a la semana, porque la cantidad de basura que se produce es más. Si yo tengo policía municipal, probablemente por programación, si quiero eventualmente meter más personal, es programado, proyectado para que entre en el pico de la necesidad del servicio. Eso hace esa vinculación entre el plan y el presupuesto. Parte del problema ¿dónde está? Que lamentablemente algunas de las veces está el plan, el presupuesto, la programación y no se cumple. Entonces usted escucha, y ahí el compañero tampoco me va a dejar mentir que pasen ahí ya, mira, es que nosotros teníamos que invertir. Ese problema se está dando porque no se invirtió cuando había que invertir en su momento. Había que hacer mejoras, había que hacer esto, lo otro. Ahora estamos pagando más caro por no haber invertido en su momento, por no haber cumplido la programación. ¿Cierto? Siguiente principio, Señor. chicos. Siguiente principio. Principio de publicidad o divulgación. En áreas de la transparencia, el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles. Artículo 5, inciso G, de la ley y numeral 7 de la ley número 8422. La codificación propia de la técnica presupuestaria y su complejidad
puede ser un obstáculo para la plena eficacia del principio de la transparencia, por lo que resulta fundamental traducirlo. Esta tarea se constituye en un reto muy importante a fin de que el ciudadano realmente comprenda cuánto sucede con sus contribuciones. Ok, ese principio que hace referencia a algo que es muy importante. Recuerden que los ingresos proyectados son fondos públicos. Es plata suya, mía, de todos. Plata que contribuimos todos para el gasto público. Y entonces esos gastos necesarios bajo ese principio de divulgación y publicidad también tiene que ser claro. No sé si vieron la noticia ayer o antier de la UCR, de la contratación de salarios de gente de confianza del rector. Sí, señor. Ciertamente él puede contratar puestos de confianza, pero ayer salieron, o antier, con nombres y apellidos, las plazas, los nombres, los salarios, todo, porque eso se paga con fondos públicos. ¿Ok? Y al pagarse con fondos públicos, la transparencia y la publicidad es muy importante. Igual, usted entrará a muchas páginas del sector público y verá una pestaña, un link de transparencia y verá los salarios o escalas salariales. Cuánto gana el presidente ejecutivo, cuánto gana el director tal, cuánto gana el otro. Usted sabe cuánto ganan los diputados. En Costa Rica no hay nada oculto. Usted puede saber cuánto gana el presidente de la República. Entra a Google y pone salario presidente de la República de Costa Rica y ahí le va a salir. Pensión del presidente tal, ahí le sale. Son fondos públicos que llevan a esa divulgación y esa publicidad. Entonces el presupuesto como ley se publica en la Gaceta, el proyecto. El presupuesto como ley ya aprobada se publica en la Gaceta para que se empiece a aplicar. Y todo el presupuesto, inclusive de todas las instituciones, está entre las páginas y ahí está colgado el presupuesto de cada institución, las partidas, para qué es, cuál es el ingreso proyectado y qué se va a gastar. Estamos. Sí, señor. Ok. Siguiente. Bueno, ya estamos todos los principios. Siguiente principio, digo. Ok. Ciertamente la ontología habla de otros principios, no menos importantes, pero los principios al fin y al cabo, acá lo que interesa es lo siguiente. Ok, vamos al ciclo presupuestario. Ya habíamos dicho que era el ciclo. Una serie de etapas interdependientes. Se repiten en el caso del presupuesto por el principio de anualidad año a año. Pero ahora vamos a ver algo interesante. Bajo el supuesto, ¿verdad? Que son fases completamente separadas, ¿verdad? Con gente competente para cada una de las etapas, excluyentes y beneficiables. Entonces, ese ciclo presupuestario, ¿verdad? Ese conjunto de etapas interdependientes que se repiten año a año, ¿verdad? Nos llevan a comprender, ¿verdad? Que es el presupuesto de la República. Y entonces, el ciclo presupuestario arranca por una primera etapa, elaboración o formulación del presupuesto. Entonces, en todas las entidades públicas, que actualmente en Costa Rica vienen siendo un poco más de 330 entidades públicas, oigan el número. Entonces, probablemente usted me dirá, profesor, yo conozco a IA, sí, y la gran mayoría ha escuchado hablar del INA, de la Asamblea Legislativa, de la ARECEP, del INS. Tatiana, ¿usted ha escuchado hablar de la Comisión Nacional de Energía Nuclear? Fanny, ¿usted ha escuchado hablar de la Academia Nacional de Ciencia? No, profe. Entidades que uno no sabe ni que existían, pero que existen. Actualmente son poco más de 330 entidades, todas con su presupuesto, todas con sus ingresos proyectados.
todas con sus gastos. Cada una de ellas con una unidad probablemente financiera y dentro de esa unidad con una área de presupuesto. Pero hay que tener cuidado, porque la elaboración o formulación del presupuesto la hace el Ministerio de Hacienda por medio de una oficina que se llama la Oficina de Presupuesto. Desde el Ministerio de Hacienda, que es el núcleo, y esa oficina de presupuesto, que es, digamos, el centro de operaciones, se comunica o se coordina con todas las entidades del sector público centralizado. Y cada una de esas entidades tiene que dar los insumos que vienen de sus oficinas de presupuesto específicas o de sus departamentos financieros. Y la oficina de presupuesto del Ministerio de Hacienda hace un único documento estándar, uniforme. ¿Ok? Aquí viene algo que es importante aclarar. En AIA, ¿quién aprueba el presupuesto de AIA? Este no es el Mideplan. ¿O será la Contraloría? Sí, la Contraloría, pero es que, ahí, disculpen, no, pero es que también he visto en temas de presupuesto involucrado el Mideplan. Sí, obviamente el plan tiene que ver, pero el presupuesto del gobierno descentralizado es competencia exclusiva de la Contraloría General de la República. Y el gobierno centralizado es la Asamblea Legislativa. Entonces hay que tener especial cuidado con eso. ¿Por qué hay que tener especial cuidado con eso? Porque en la elaboración y formulación, indiferentemente que sea la Contraloría o indiferentemente que sea la Asamblea, siempre va a haber alguien que es el que hace la labor, digamos, de elaboración del documento único. Entonces, en el Ministerio de Hacienda, esta es la oficina de presupuesto, manda a todas las entidades, las matrices, las directrices, la política, los machotes, y ellos en una época del año tienen que mandarle a esa oficina de presupuesto los insumos para que luego el Ministerio de Hacienda haga un único documento. Un único documento. No dejes pasar esta con el oportunidad. presupuesto. Ten tu casa propia. ¿Ok? Un único documento para el presupuesto. ¿Estamos? Sí, señor. Ahora, ese único documento del presupuesto, ¿verdad? Termina siendo importante, ¿por qué? Porque las instituciones del Estado, ¿verdad? Unas más, unas menos, mandan ese insumo a Hacienda. Y Hacienda, con ese insumo, ¿verdad? Lo que hace es elaborar el documento único, que lo tiene que firmar el presidente de la República y el ministro de Hacienda, como un proyecto de ley. Pero tienen que elaborarse en forma coordinada. ¿Ok? Y entonces, en forma coordinada, todas las instituciones así lo hacen. No sé si hay alguna duda hasta ahí, chicos. No, señor, todo bien, de momento. Ok, vamos a... Entonces, esa elaboración y formulación le empieza el Ministerio de Hacienda el 1 de enero de cada año. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a más tardar, el 1 de septiembre de ese mismo año, tiene que presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto. ¿Qué fecha tiene que presentar el proyecto de presupuesto? Primero de septiembre. ¿Ok? Entonces, el 1 de septiembre, a más tardar, tiene que presentar ese presupuesto.
Y entonces le corresponderá esa elaboración y formulación a lo largo de varios meses. Y ya más o menos en agosto, ¿verdad? Pues obviamente el ministro ya por medio de la oficina de presupuesto debería tener ya eso prácticamente listo para que el presidente lo firme y presentarlo en la Asamblea Legislativa. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. El 1 de septiembre, en un acto público que hay cobertura en la prensa, el ministro de Hacienda llega a la Asamblea Legislativa. Y el ministro de Hacienda que llega a la Asamblea Legislativa lo recibe el presidente de la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda y el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios para la entrega del proyecto del presupuesto. Y inicia la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Es el de discusión y aprobación? Discusión y aprobación presupuestaria. A lo largo de septiembre, octubre y noviembre, durante varios meses la Asamblea Legislativa se aboca a la discusión y aprobación presupuestaria. Esa discusión y aprobación presupuestaria llevarán a la Asamblea Legislativa a hacer mejoras, recibir gente que viene a hablar a favor, recibir gente que viene a hablar en contra del presupuesto de la República. ¿Ok? Y esa gente que viene a hablar a favor y en contra, que presenta proyectos de ley, que presenta recomendaciones, ¿verdad? Y que son gente, algunas veces, representantes del gobierno, hacen que la Asamblea Legislativa se dé toda la discusión y aprobación presupuestaria. ¿Ok? A más tardar el último jueves del año de noviembre, el último jueves de noviembre de ese mismo año, denme un minuto, por favor. Les decía, a más tardar el jueves último de noviembre, la Asamblea Legislativa tiene que aprobar o desaprobar el presupuesto de la República. Puede ser que esa aprobación se dé, puede ser que no se dé. Si se da o no se da, es una decisión política que tiene que ser tomada por la Asamblea Legislativa a más tardar el último jueves del año, en noviembre, perdón. Y eso pasa después de haberse dado septiembre, octubre y noviembre de discusión y aprobación presupuestaria. No sé si hay alguna duda con respecto a esa etapa. No, señor, vamos bien. A partir de ahí, aprobado el presupuesto de la República, viene la tercera etapa, que es la ejecución. Y la ejecución, a la luz del principio de anualidad, ya habíamos visto que es de año, ¿verdad? Es de un año. La ejecución inicia el 1 de noviembre del año siguiente. Es decir, y aquí es donde hay que tener atención. Hoy, 22 de febrero, está la elaboración y formulación del presupuesto de ¿cuál año? ¿Del próximo año? Del próximo año. Que tiene que quedar debidamente presentado en la Asamblea Legislativa como proyecto de ley a más tardar ¿qué fecha?
El 1 de septiembre. Ok. Pero casualmente también hoy ya estamos en la etapa de ejecución de estar gastando el presupuesto de cuál año. De lo que se ha proyectado el año anterior se está ejecutando este año. Lo que se aprobó el año anterior del año 2025. Entonces, el ciclo presupuestario termina siendo interesante. ¿Por qué? Porque en forma simultánea pasa muchas de las veces que estemos con 2 o 3 presupuestos diferentes dando vueltas en diferentes etapas. Ahorita estamos en la ejecución del 2025, en la elaboración y formulación del 2026. Y estamos también en la etapa de evaluación y control del presupuesto del 2024. Que es la cuarta etapa, que es la elaboración y formulación del presupuesto. La elaboración y formulación del presupuesto es una etapa muy importante porque es una vez que ya el presupuesto se haya ejecutado, es decir, que termina en la fecha 31 de diciembre, hay que revisar si se ejecutó lo que había que ejecutar, si se gastó lo que había que gastar, si se compró lo que se había que comprar y si se hizo lo que se tenía que hacer o no se hizo. Y entonces ahorita estamos en la etapa de ejecución y evaluación del presupuesto. ¿De cuál año? Del año anterior. Del 2024. 3 ciclos en forma paralela. Elaboración y control del 2024, elaboración y formulación del 2025, 26 y ejecución del 2025. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, ¿en qué consiste la etapa de ejecución? Es gastar el dinero. ¿En qué consiste la etapa de control y evaluación? Hay órganos internos y externos en la Asamblea Legislativa, en la Contraloría General de la República, en la misma Asamblea, en el mismo Ministerio de Hacienda, que evalúan y controlan el presupuesto, que van a dar insumos para posteriores presupuestos. Insumos que permitan tomar decisiones. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, chicos. No, señor. No sé si hay alguna duda con alguna de las etapas del ciclo presupuestario. No, señor, vamos bien. Me gustó mucho la aclaración de eso, que se ve en paralelo el pasado, el presente y el futuro, hablando de presupuesto. Sí, es interesante. Cómo se maneja el presupuesto, ¿verdad? Y cómo uno genera insumos para otro, ¿verdad? Porque en última instancia, mientras que uno está generando la elaboración y formulación, está recibiendo por otro lado la alimentación del control y evaluación del presupuesto anterior para tomar decisiones mejores. Es correcto, es correcto. Bueno, continuemos entonces. Vamos a el último tema de este capítulo, que es lo referente a los clasificadores. ¿Okay? El tema del clasificador tiene que ver con lo siguiente. ¿Okay? No es un tema de orden jurídico, es un tema más financiero contable. Y ciertamente en el examen luego veremos si se le da mayor énfasis o no. Pero el tema del clasificador, ¿verdad? Hay 5 criterios. Entonces, cuando usted revisa el presupuesto de la República, el gasto está bajo esos 5 criterios. Gasto por objeto del gasto, clasificador institucional, entonces vienen todas las instituciones, clasificador económico del gasto, clasificador funcional,
y por fuente de financiamiento. Los cinco criterios vienen por objeto, institucional, económico, funcional y por fuente de financiamiento. Eso es una cosa, y otra cosa son los modelos de presupuesto. En el caso particular de Costa Rica, el modelo presupuestario es el modelo de presupuestación llamado presupuesto por programas. Entonces, ¿qué significa eso? Si el compañero ya probablemente revisa el programa de presupuestos, el presupuesto, y ahí ya verá los programas. Programas inversión, programas investigación, programa salarios, programa X, Y, Z, J, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de las instituciones se establecen programas y a partir de los programas se distribuye el presupuesto. ¿Ok? Y en el caso de Costa Rica se utiliza el presupuesto por programas, ¿verdad? Que va de la mano, ¿verdad? O que ha ido evolucionando a lo que se conoce como el presupuesto basado en desempeño. Y entonces, por ejemplo, dentro del programa de salarios, dado que uno de los componentes es la anualidad, año a año, el presupuesto basado en desempeño hace que el salario suba, porque año a año se le reconoce anualidades a los funcionarios públicos, a aquellos que están por componente, ¿verdad? No por salario global. No sé si queda alguna duda con respecto al modelo y a los criterios. No, señor, aquí estamos bien. Ok, Tatiana, Fanny, no sé si tienen alguna duda. No, señor. Okay. Si ya revisaron el capítulo número 2, prácticamente esos son los contenidos del capítulo número 2. No sé si habrá algo. El capítulo número 2, ya llevamos una hora de tutoría, pero si hay dudas, con mucho gusto. Eventualmente nos queda otra hora más. Okay, tampoco voy a tenerlos acá si ya vimos el tema, ¿verdad? Hoy nos corresponde no solamente un capítulo número 2, que es muy sencillo, relativamente sencillo. No, profe, todo muy bien, la verdad, sí, se ha visto y se ha comprendido con ejemplos prácticos el tema de lo que es presupuesto. Ok, le agradezco. No sé si alguno tiene algún comentario, algo que aportar, alguna duda sobre algo que esté en el capítulo 1, capítulo 2, que son los que hemos visto hasta el momento. De mi parte, todo bien, profe. Compañeras, chicas, ¿cómo estamos? Sí, de mi parte también, todo claro. Bueno, si no hay más dudas, chicos, daría por terminado el tema, a menos de que alguien ya quiera algo más, con mucho gusto. Son las 11:05, pero prácticamente ya abordamos todo. No sé si hay alguna duda de alguno. No, profe, como digo, de mi parte, todo muy bien, como le comenté, con los ejemplos prácticos y la explicación de que uno va en paralelo viendo como le comenté, pasado, presente y futuro, el presupuesto, es algo muy interesante porque normalmente cuando uno piensa en presupuesto, al menos de lo que yo he visto, es proyectar lo que vamos a gastar, pero también hay que ver hacia atrás para ver si lo que proyectamos se gastó y si lo vamos a ocupar en el futuro. Entonces, sí me pareció muy bueno el énfasis en ese paralelismo que lleva el presupuesto. No, y eso permite construir, porque vea, por ejemplo, lo importante que la evaluación y control presupuestario, que es la última etapa del presupuesto de 2024, que arroja una serie de eventos importantes a tomar en cuenta en la elaboración y formulación del presupuesto del 2026. Ya el 2025 no se puede porque ya está en ejecución, pero para el 2026
esas alertas que me da la evaluación y control del 2024 me sirven para el 2026, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Ver cómo, ahora obviamente acá es un tema de coordinación, ¿verdad? Y es un tema de trabajo en conjunto, pero que sí ayuden mucho al tema del presupuesto, ¿verdad? Bueno, chicos, si no hay nada más, por mi parte daría por visto el tema, capítulo número 2. Ya vimos capítulo número 1, no hay dudas de la orientación, no hay dudas de la tarea. Creo que daría por terminada la sesión del día de hoy, salvo que alguno tenga algo más que ocupemos conversar. De mi parte estamos, profe, muchas gracias. Bueno, buenos días, que la pases bien, excelente fin de semana, Luis. De igual manera, feliz fin de semana para todos. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, siendo las 11:05, no habiendo más estudiantes conectados, habiéndose visto todo lo referente al capítulo número 2 de la antología, se da por finalizada la tutoría a las 11:06.